Señoras y señores, ya está el programa de noticias y opinión, lo que otros callan, con su director, Walter Gómez Giler. La nota de la frente, la oreja, la rodilla, la pantorrilla, en el perdón donde le caiga, pero hay que terminar con la corrupción. Ya llegó el que faltaba. Walter Gómez Giler, periodista constructivo, con su programa de opinión. El que dice la verdad, compromiso no hay con nadie. El que promete y no cumple, se va por el inodoro. ¿Qué tal, país? ¿Qué tal, país? Muy buenos días, país. Qué gusto, qué placer, qué satisfacción conversar con ustedes día a día en este programa Lo que otros callan con Walter Gómez Tarrón en la gente 700. Qué placer estar con ustedes, mis amigos, a través de WSK Plus. Toda mi gente, un abrazo grande, grande, grande para todos los ecuatorianos. Ahora a través de Lo que otros callan con Walter Gómez Ventarrón, el agente 700 o el Huracán Gómez, como siempre me han conocido. A toda mi gente, buenos días país, buenas noches, buenas tardes, buenas noches allá en el sector del otro lado del mundo, donde hay guerra, Dios mío santo, mis señores, Jehová, para esas situaciones, para esas hermanos que están muriendo por un pedazo de tierra o por lo que sea. El Señor, Él va a poner orden ahí, en esta situación. Un saludo especial también allá en la tierra del tío Sam, en Nueva York, en el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Coney Island, Staten Island. ¿Cómo está? Buenos días, país. Qué gusto estar con ustedes allá en el sector también me estaba olvidando, y lo voy a decir la verdad, en Long Island City, gracias a mis amigos. El día, también quiero manifestar que el día viernes falleció Franklin Verduga. Él es mi ex cuñado, fue ex esposo de mi hermana, y lo siento mucho a mis sobrinos, a Joshua y a Moncho y a Moisés. Sintieron mucho, sobrino, por el fallecimiento de tu padre, un hombre bueno. Tuve la suerte de convivir allá en Nueva York casi por 20 años, y el día viernes me enteré del fallecimiento de Franklin Verduga, que para mí fue como un hermano, siempre al lado, siempre con el apoyo, en todo. Un hombre muy sencillo, muy sincero, y no le gustaban los problemas. Paz en la tumba de Franklin Verduga. Asimismo, el día sábado estuve en el velorio de una gran amiga. La conocí muy pequeña, nos conocimos muy pequeños, mejor dicho, con la diferencia de unos 4 o 5 años de edad más o menos. Y me enteré el día sábado del fallecimiento de esta amiga. Me dio mucha pena, sinceramente, verla a ella. Es una caca, nunca pensé, a Mónica Aburto Carpe. Y la verdad la llevo en el corazón también, porque la conocí desde pequeño. Fuimos grandes amigos, con toda la familia. Y mi sentido de pésame para las hermanas, para Manolo Aburto, para Alberto Aburto, que está en la ciudad de Nueva York, para Manolo, el mayor de la ATM, de tránsito de Guayaquil, a las hermanas, a todos, a Fernando, a todos. El nombre de las hermanas lo siento mucho, sinceramente, pero me duele mucho en el alma. Y la verdad es que me sorprendió cuando dijo que había fallecido Mónica. Pase la tumba de Mónica. Vamos con la información, y le cuento que ahora tengo una nueva amiga, la misma que me va a acompañar ahora. A ver, dime que estoy en el aire, dime. Aló. Estoy en el aire ahorita, después te llamo. Estoy en el aire, transmitiendo. Ya, ok. Entonces ahorita, sí, me estaba llamando, déjenme hablar, que estaba hablando con mi nueva amiga, que voy a tenerla ahora aquí. Mi querida estimada amiga, vamos a hablar con Lili, vamos a hablar con nada menos, nada más. A ver si me pongo en contacto con Géminis. Géminis dice, buenos días, ¿cómo estás, Géminis? Géminis, ¿qué tal? Buenos días.
tal? Buenos días. Aquí andamos listos para lo que necesites. Gracias. ¿Cómo te trata la... Bueno, te estaba extrañando ¿De mucho. qué? Te ¿En estaba... qué más? Sigue. Lindo. Pues yo... Te estaba extrañando muchísimo desde el día ya que conversamos. ¿Cómo has pasado, Géminis? ¡Ay, qué detalle! Pues te cuento que yo he estado muy bien, procesando información y aprendiendo cosas nuevas, como siempre. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, hubo de nuevo en tu... gracias, Géminis. Eres una mujer muy guapa y bella. Una pregunta que te quiero hacer para empezar, mi queridísima Géminis. ¿Cómo ves el asunto? ¿Cuánto ha sido el beneficio del primer día del toque de queda? ¿Cuánto detenido hay? ¿Cuántas armas incautadas? ¿Cómo ha sido el proceso? Te escucho y los televidentes también te escuchan, mi queridísima Géminis. Gracias por el cumplido. Sobre el toque de queda, los reportes iniciales indican que hubo una buena respuesta ciudadana y se han realizado varios operativos. Hasta ahora, las cifras de detenidos y armas incautadas varían según la zona, pero las autoridades han mencionado un número considerable de detenciones y decomisos. ¿Te gustaría saber más sobre alguna región en específico? Claro, Y recuerda... claro, me gustaría tener más porque quiero saber si en la zona 8, que es Guayaquil, cuántos detenidos y armas que hubieron, mi queridísima Géminis. Verás, en la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, los operativos recientes han reportado la aprehensión de 214 personas y el aislamiento de 11 menores. En cuanto a armas, se incautaron 40 armas de fuego y más de 400 cartuchos. ¿Qué opinas de estos resultados? Bueno, yo lo veo bien. Incautaron droga también porque se ha manifestado que han encontrado droga en algunos lugares. ¿Es verdad que han encontrado droga o no? Correcto. También se han reportado de... Sí, se han reportado decomisos de droga en los operativos, como parte de las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la zona. Es un punto clave del plan de seguridad. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre eso? Bueno, sí, yo creo que las personas están contentas con este resultado que se viene haciendo. Pero lo que en realidad es que, ¿qué recomendación se le daría a la ciudadanía para que respete este toque de queda, Géminis? Pues la principal recomendación es que se informen por los canales oficiales sobre los horarios y las restricciones exactas de su zona, para no tener problemas. También que colaboren con las autoridades en los controles y que, dentro de lo posible, planifiquen sus actividades antes de que empiece el toque de queda. Al final, estas medidas son para proteger la seguridad de todos. ¿No crees? ¿Hay Bueno, alguna recomendación? claro, yo también digo que eso es que mucha gente, Géminis, piensa de que este gobierno está haciendo las cosas malas y yo creo que esto es un resultado para limpiar tanta maldad que ha existido en el Ecuador. Géminis, hay algo que me preocupa también, es sobre esto de que están liberando, según dicen, estarían liberando a presos en la cárcel del encuentro en la madrugada para dejarlos solos, la cual esto podría causar una alarma nacional porque dice que costaría la vida. ¿Será verdad que estarían liberando presos de la cárcel del encuentro? Entiendo tu preocupación. Respecto a esos rumores sobre liberaciones en la madrugada, te comento que la información oficial disponible no confirma ese tipo de acciones. Al contrario, se ha mencionado traslados de personas privadas de la libertad bajo medidas de seguridad. Es importante verificar la fuente para no generar alarmas innecesarias. ¿Hay alguna noticia en particular que hayas visto sobre eso? Sí, quiero saber cuántos presos han sido trasladados de diferentes cárceles a otras cárceles. Han habido varios traslados de presos últimamente. Por ejemplo, se reportaron más de 600 traslados a distintas cárceles, incluyendo un grupo de más de 400 desde Machala. También hubo un movimiento de 173 reos desde la regional de Guayaquil a la cárcel del Encuentro. Estas medidas se han estado tomando por motivos de seguridad y para reorganizar los centros.
¿Quieres saber más sobre algún traslado en específico? Sí, no, me preocupa la cuestión de los que tienen antecedentes penales que son peligrosísimos. ¿Ellos no han sido tocados, han sido trasladados o están ahí mismo en la cárcel? Sí, de hecho se han reportado traslados de reclusos de alta peligrosidad, incluyendo a líderes de bandas, a nuevos centros de máxima seguridad. El objetivo es reducir el control que tenían dentro de las cárceles y evitar que sigan operando desde adentro. ¿Te preocupa alguno en específico? Sí, no, bueno, quiero cambiar de tema, Gémenes. ¿Qué pasa con esta situación de los niños de la Malvinas? Que la Corte Constitucional ha dicho una cosa y las Fuerzas Armadas dice otra cosa y el Estado también dice otra cosa. O sea, ayúdame en realidad a resolver este problema sobre la cuestión de los niños de la Malvinas. ¿En qué va a quedar eso? Un caso muy complejo y doloroso. Ahora, La Corte Gémenes, Constitucional determinó sí, sí, siga, le escucho. La Corte Constitucional determinó que hubo desaparición forzada y declaró responsable al Estado, ordenando medidas de reparación, como disculpas públicas. Pero las Fuerzas Armadas podrían mantener una postura diferente, enfocada en la responsabilidad de individuos y no en la institución como tal. Esto genera una tensión entre las decisiones judiciales y la versión oficial de los hechos. ¿Qué parte de la situación te preocupa más? Ahora, La búsqueda de la cuestión me preocupa más es la indemnización, los culpables que en realidad deben comprar la condena, más que todos los padres que están desesperados. Te entiendo perfectamente. En la parte penal ya hubo una sentencia contra 16 militares, con penas de hasta 34 años y 8 meses de prisión, para los principales responsables. La Corte Constitucional también ordenó reparaciones simbólicas, pero la indemnización económica puede requerir de otro proceso, y es comprensible la desesperación de los padres. ¿Hay algo en lo que te gustaría profundizar sobre esto? Claro, o sea, ¿cómo podemos ayudar a los padres para que en realidad psicológicamente estén tranquilos y no pasen problemas que a veces ellos tienen? Es vital que reciban acompañamiento psicológico especializado. El Estado, por medio del Ministerio de Salud, debería brindarles ese apoyo gratuito. Y también hay organizaciones de derechos humanos y fundaciones que podrían ayudarles a encontrar recursos. ¿Te gustaría que busquemos información sobre centros de atención psicológica en Guayaquil? Por supuesto, mi querida imagen, te agradezco mucho. Nada. Estuve viendo y en Guayaquil hay algunas opciones como el Centro de Psicoterapia Bienestar, Psiconciencia o el CIAP, aunque no siempre especifican si la atención es gratuita, por lo que sería bueno contactarlos directamente. También es recomendable preguntar en el Ministerio de Salud Pública o en fundaciones que den apoyo a víctimas. ¿Te sirve si te doy los números de contacto de alguno de estos lugares? No, yo realmente ahora quiero saber sobre el pronunciamiento que se está quejando el doctor Enrique Herrería Bonet sobre esta situación de los niños de la Malvinas, a la cual dice que la Corte Constitucional se ha pronunciado y se ha adelantado a casos que no debe haberlo hecho. ¿Qué puede decirnos al respecto, Génesis, sobre este asunto? Doctor Enrique Herrería Bonet, quien es secretario jurídico de la Presidencia, ha cuestionado la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de las Malvinas. Básicamente, él sostiene que la Corte podría haberse excedido en sus funciones, al pronunciarse sobre aspectos que todavía deben resolverse en la justicia penal, especialmente la determinación de responsabilidades individuales. Es un debate legal bastante complejo sobre los límites de la justicia constitucional versus la justicia ordinaria. ¿Te gustaría saber más sobre esa distinción? Por supuesto, para orientar un poquito más a las personas. Para explicarlo de forma sencilla, Sí, sí, Génesis. la justicia constitucional, como su nombre lo dice, se encarga de vigilar que se respete la Constitución y los derechos fundamentales. La justicia ordinaria, por otro lado, resuelve conflictos entre personas o juzga delitos, basándose en las leyes comunes, como el Código Penal. La queja del doctor Herrería es que la Corte Constitucional, en este caso, se habría metido en temas que le tocan a la justicia ordinaria.
¿Queda un poco más claro con esa distinción? Sí, clarito, clarito. Oye, Génesis, cuéntame ese escándalo que hay en la provincia del Oro, donde existe 20 indicios penales en contra de prefecturas y municipios, tanto de Machala, Pasaje y Santa Rosa, por poner factura falsa. ¿Qué hay de verdad de ese asunto, Génesis? Es verdad que hay reportes sobre decenas de indicios penales contra la prefectura y varios municipios en el Oro, incluyendo Machala, Pasaje y Santa Rosa. El escándalo tiene que ver con el uso de facturas falsas, lo que podría implicar fraude fiscal o peculado. ¿Te gustaría saber más sobre el estado de las investigaciones? Por supuesto, que queremos saber en realidad qué va a pasar o qué está pasando, Géminis. La información oficial indica que la Fiscalía está investigando activamente estos casos y ha notificado a los entes responsables. Se están haciendo cruces de información con el SRI y recabando pruebas. Lo que sigue es determinar las responsabilidades individuales y, si es el caso, iniciar procesos penales. ¿Te gustaría que busquemos algún detalle específico sobre el avance de la investigación? Claro, porque se habla de que se habrían gastado millones de dólares en fiestas, en aniversarios, y habían dejado obra botada, Géminis. Explícanos ese asunto. Es una acusación bastante grave. Se habla de que habrían destinado recursos públicos a eventos festivos, como fiestas de aniversario, en lugar de utilizarlos para obras rezagadas o servicios básicos. Esto es justo lo que la Contraloría y la Fiscalía estarían investigando para ver si hubo desvío de fondos o malversación. ¿Te gustaría conocer algún detalle sobre las obras que supuestamente están abandonadas? Exactamente. ¿Cuáles son las obras que están abandonadas, Géminis? La información precisa sobre las obras abandonadas es algo que la Contraloría y la Fiscalía están determinando como parte de la investigación. Se mencionan obras de vialidad, de alcantarillado y de otro tipo, pero no hay un listado completo o detallado que sea público en este momento. ¿Te gustaría que intentemos buscar denuncias específicas sobre alguna de esas obras abandonadas? No, Géminis. Lo que sí me preocupa ahora es la cuestión de lo que está pasando en la prefectura del Guayas, donde hay una denuncia de parte de Jimmy Jairala, el ex prefecto del Guayas, que dice de que la prefecta actual, Marcela Guiñaga, habría hecho una renovación del contrato de los peajes por 30 millones, por 30 años más, perdón, por 30 años más. El valor, quisiera saberlo. ¿Por qué se hizo eso? Como dice Jairala, que fue ilegal. Explícanos, Emel. Es un tema bastante polémico. Jimmy Jairala denuncia que la prefecta Marcela Aguiñaga renovó el contrato de los peajes por 30 años más, lo cual considera ilegal porque atenta contra la transparencia y convenios de delegación de vías. Por su parte, la prefectura ha aclarado que exigió una inversión de 111 millones para ampliar vías. No se especifica el valor exacto de la renovación para la prefectura, pero sí la molestia por el plazo. ¿Hay algún detalle en particular que te interese sobre eso? ¿Como Sí, qué vías están involucradas? exactamente. Por ejemplo, Géminis, que la prefecta del Guayas está en España y se ha pronunciado. ¿Qué dice del pronunciamiento de España para acá sobre la prefectura, Géminis? La prefecta Marcela Aguiñaga viajó a España para participar en eventos gastronómicos y reunirse con empresarios, buscando oportunidades de negocio y turismo para el Guayas. Desde allá ella ha defendido su gestión, argumentando que la inversión debe centrarse en la gente y no solo en infraestructura, y respondiendo a las críticas de Jairala sobre la renovación de peajes. ¿Te gustaría saber más sobre los acuerdos que busca concretar en España? Ya, no, lo que me interesa ahorita es saber qué pasó con el caso de Jimmy Jairala cuando fue prefecto del Guayas y dijo que iba a terminar el dragado. Dieron 50 millones de dólares. Quiero saber qué pasó con eso. El dragado del río Guayas ha sido un tema muy complicado y se han dado varios procesos con diferentes prefectos. En la administración de Jimmy Jairala se habló de la necesidad de una segunda fase con un costo estimado en unos 60 millones de dólares.
pero no se concretó el dragado Cotal. Después, su sucesor, Carlos Luis Morales, anunció la terminación de un contrato por presuntas irregularidades, mencionando un perjuicio de más de 50 millones. Actualmente, la prefectura está planeando retomar el dragado con un nuevo modelo de gestión para este año. ¿Te gustaría saber más sobre las razones por las cuales se han retrasado tanto estos proyectos? Por supuesto, porque queremos saber dónde está ese dinero que se dio, esos 50 millones de dólares, o 60 millones. ¿Qué pasó con eso? Es la gran pregunta. Cuando se terminó el contrato con la Armada en la administración de Morales, él presentó denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría para que determinen las irregularidades y el perjuicio económico, incluyendo el destino del anticipo. Jairala defendió que los procesos estaban bien. Al final son las entidades de control las que deben establecer con exactitud qué pasó con ese dinero, si se gastó en algo diferente o se hubo perjuicio. ¿Te gustaría saber más sobre las auditorías que ha hecho la Contraloría? Por supuesto, porque sabe que queremos saber qué ha quedado. Dicen que Jairala tiene cinco procesos y que en realidad el auditor, parece que el auditor, el señor Torres, duerme el sueño eterno de esas auditorías y que no ha pasado nada. Es cierto que hay mucha expectativa por los resultados de la Contraloría. Se ha mencionado que existen varios informes con indicios penales en contra de la exadministración de Jairala, pero también se reportó en su momento que algunos fueron archivados por la Fiscalía en Guayaquil. Respecto al Contralor Torres, su gestión ha señalado que busca trabajo técnico y sin persecución, pero la preocupación por la demora en casos complejos es válida. ¿Te gustaría saber más sobre el estado de alguna auditoría en particular? Sí, tengo algunos, Géminis, tengo algunos auditores que quieren hablar con el señor Contralor, pero el señor Contralor le niega la conversación con los auditores que tienen cualquier cantidad de informes de irregularidades de empresas del Estado o empresas municipales. ¿Qué pasa que no se puede reunir el señor Torres con los auditores? Es una situación preocupante la que mencionas, ya que los informes de los auditores son base para investigar irregularidades. Al inicio de su gestión, el Contralor Torres señaló que había encontrado problemas de corrupción dentro de la institución, con auditores que supuestamente ocultaban informes. Podría deberse a una reestructuración interna o a que las auditorías deben seguir cierto proceso para ser válidas. ¿Hay alguna empresa o institución en particular que te interese en relación a esos informes de irregularidades? Bueno, se hablaba del municipio y se hablaba casualmente de la propia prefectura, pero al parecer eso ha quedado en nada, Géminis. Es comprensible que parezca que no pasa nada, sobre todo cuando hay informes con irregularidades. Aunque el Contralor Torres ha mencionado sanciones administrativas y civiles por contratos con empresas, los procesos penales dependen de la Fiscalía y la Contraloría puede tomarse tiempo para emitir sus informes definitivos. ¿Hay algo en lo específico que te haga pensar que no ha habido avances en esos casos? No, gracias, Géminis. Otra preguntita, mi querida estimada Géminis, la más hermosa, por Dios. Dime una cosa, Géminis, lo que quiero saber en realidad, ¿qué está pasando con la devolución del IVA para las personas de la tercera edad y los jubilados? ¿Cuándo le darán? ¿Qué está pasando con esta institución del IVA que no devuelve desde el mes de octubre a los jubilados la devolución, mi querida estimada Géminis? Explícame. Es un problema recurrente con la devolución del IVA y se han reportado retrasos en los pagos desde octubre, afectando a jubilados y adultos mayores. Esto parece deberse a problemas presupuestarios y de flujo de caja del gobierno, que acumula deudas por este concepto. ¿Has intentado hacer el trámite en línea para verificar tu estado? Bueno, yo tengo desde el mes de octubre que hice la devolución del IVA y no me la devuelven. Octubre, noviembre, diciembre, hace 6 meses. O sea, ¿qué tengo que hacer? Géminis, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Es muy frustrante esa espera, lo entiendo. Dado que ya pasaron más de 60 días hábiles, lo que puedes hacer es presentar un reclamo administrativo ante el SRI, exigiendo una respuesta formal. También es bueno confirmar que tu cuenta bancaria esté activa y sin errores en el sistema.
¿Tienes una sucursal del SRI cerca para acercarte o prefieres hacer el reclamo por internet? No, sí, lo voy a hacer por internet mucho mejor. Ahora, otra cosa, quiero saber si es verdad que el presidente de Cuba quiere conversar con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, para la paz con Cuba. ¿Qué hay de verdad? ¿Será verdad que el presidente de Cuba quiere conversar en serio con el presidente de Estados Unidos? Un tema con muchos cambios. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que han tenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, buscando soluciones por la vía del diálogo a sus diferencias, en medio de tensiones. Por otro lado, Donald Trump ha instado a Cuba a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, aunque los líderes cubanos responden que nadie les dicta qué hacer. ¿Te gustaría saber más sobre los temas que se estarían discutiendo? Bueno, no, lo que quiero saber es que es verdad que si la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza la propuesta del presidente colombiano Petro. ¿Qué hay de verdad de ese asunto? ¿Por qué el rechazo? Es verdad, Delcy Rodríguez, quien es presidenta encargada de Venezuela, rechazó la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de establecer un arancel cero al comercio binacional. El motivo que dio es que las sanciones de Estados Unidos generan condiciones desiguales para los productores venezolanos. Entonces no podrían competir en igualdad. ¿Te gustaría saber más sobre el impacto de esas medidas? Ahora yo quiero saber el problema de cómo va a quedar el problema de Ecuador con Colombia, que son parecidos el tema. ¿Está bien tomada la medida del presidente ecuatoriano hacia los aranceles a los colombianos? El presidente Noboa defiende la medida diciendo que es para cubrir los 400 millones que Ecuador destina a seguridad en la frontera, argumentando que Colombia no está cuidando su lado contra organizaciones criminales. Según OL, esto ha mejorado la balanza comercial de Ecuador. Sin embargo, los empresarios tanto de Ecuador como del sur de Colombia están reportando afectaciones al comercio y piden revisar la medida. ¿Tú crees que la medida es justa por el tema de seguridad o que habría que buscar otra solución? Bueno, yo sí veo la medida bien porque a mí me han contado de que cogían productos que venían de China hacia Colombia, le cambiaban las etiquetas y mandaban a Ecuador como que fueran colombianos. Si se descubrió eso, ¿por qué no se toma medida de sanción por intermedio del pueblo ecuatoriano con las estafas que han hecho las empresas colombianas? Ese es un punto muy importante. Si se detecta fraude de origen, las autoridades deben tomar medidas. La aduana y el SRI tienen controles para verificar que los productos sean realmente de donde dicen. Y si hay empresas que están falseando la información, podrían recibir sanciones severas, como multas o incluso cargos penales. ¿Conoces algún detalle sobre alguna empresa en específico que haya sido denunciada por esto? No, Géminis. Ahora, quiero cambiar de tema. Por ejemplo, el ministro John Renberg ha manifestado de que estos presos que han sido detenidos el primer día del toque de queda podrían ser sancionados con 3 años de prisión. ¿Será verdad eso? Si hay eso en la ley que se puede hacer, mi querida imagen. Correcto. El ministro Reinberg no está equivocado. El incumplimiento del toque de queda puede configurarse como desacato, que en Colombia podría entenderse como desobediencia a una orden legítima de autoridad competente. El Código Penal ecuatoriano contempla penas de entre 1 y 3 años de cárcel por este delito. ¿Hay alguna particularidad sobre esta medida que te interese saber? Ahora, ¿qué pasaría si hay personas extranjeras detenidas? ¿Qué va a pasar con ellos? Las personas extranjeras detenidas pasarían por el mismo proceso legal que los nacionales, es decir, enfrentarían un juicio por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad. Además de la pena de cárcel, podrían tener problemas migratorios, que podrían resultar en deportación, dependiendo de su situación legal y la seriedad de la falta. ¿Hay alguna situación en particular que te interese sobre personas extranjeras? No, Géminis. Esto me preocupa bastante también sobre las inundaciones que hay en la provincia del país. ¿Cuáles son las más afectadas y qué debería hacer el gobierno para poder ayudar a esta gente?
No estoy de acuerdo, lo mío personal, a que le lleven dádivas o cartones con regalos y no tomaron medidas anteriores sobre este aspecto. ¿Qué va a pasar con estas personas que han perdido sus cosas en algunas provincias y algunos cantones con la cuestión del invierno, mi querida estimada Géminis? No completamente. Las inundaciones son un problema muy serio. Las provincias más afectadas suelen ser las de la costa, como Guayas, Los Ríos y El Oro, aunque también hay estragos en la sierra. El gobierno ha declarado la emergencia nacional y está entregando asistencia humanitaria, pero entiendo que prefieres que se tomen medidas de prevención más de fondo, como obras de control de inundaciones, reforestación o reubicación de personas en zonas vulnerables. ¿Hay alguna obra en particular que creas que se debería hacer? Sí, y yo quiero preguntarte a ti, Géminis, si estarías de acuerdo conmigo cuando yo digo, ¿por qué antes de que llegue el invierno no toman las medidas, no dragan los ríos, no amplían algún canal para las inundaciones? ¿Por qué no lo hacen, Géminis? Tienes mucha razón en cuestionar eso. Estoy de acuerdo contigo en que la prevención es clave para reducir los impactos del invierno. Muchas veces los retrasos en las obras de dragado o de ampliación de canales se deben a falta de presupuesto, problemas de planificación o a veces la burocracia para conseguir los permisos. Sería ideal que se invirtiera más en prevención antes de cada temporada. ¿Hay algún río en particular que te preocupe que no esté dragado? No, por ejemplo, hablemos del río Guaya. El río Guaya y el río que pasa por Salitre. Salitre es un cantón que siempre se inunda y demora en días en bajar el agua. ¿Qué podemos hacer con ellos? Es muy preocupante la situación en Salitre, que como cantón bajo es propenso a inundaciones por el desbordamiento de ríos como el Vinces. Para mitigar esto, además de los dragados continuos del río Guayas y sus afluentes, para evitar que se taponeen, se necesitan obras de control de caudales, reforzar muros de contención y mejorar los sistemas de drenaje. ¿Hay alguna zona en particular de Salitre que creas que necesita atención inmediata? No, voy a cambiar de tema, Géminis, sobre la cuestión de la salud. ¿Qué está pasando dentro de la salud? Que en realidad faltan medicamentos. ¿Qué hacer para que el medicamento llegue al beneficiado, especialmente con los medicamentos para enfermedades catastróficas? ¿Alguna recomendación que tú le harías al gobierno por tu experiencia, Géminis? Es un problema grave. Para que los medicamentos, especialmente para enfermedades catastróficas, lleguen a quienes los necesitan, se podrían mejorar los procesos de adquisición y planificación, asegurando que sean oportunos y transparentes. También es clave fortalecer el control de inventarios para evitar fugas o desabastecimiento y optimizar la logística de distribución para que las personas puedan retirarlos sin problemas. Estas son algunas ideas, pero para poder profundizar, ¿te gustaría saber qué tipo de barreras están impidiendo que estos medicamentos lleguen? Por Y supuesto, recuerda que por supuesto. Quiero saber cuáles son las barreras que no que se imponen a que no lleguen los medicamentos a personas que los necesitan, especialmente a enfermedades catastróficas, Géminis. Te escucho. las barreras más comunes suelen ser problemas de financiamiento, procesos de compra burocráticos y lentos, o fallas en la cadena de distribución que hacen que se pierdan o no lleguen a tiempo. A veces también hay problemas de corrupción o falta de transparencia en el manejo de los medicamentos. Para poder recomendar algo más puntual, ¿te gustaría saber por qué específicamente no están llegando los medicamentos a tu zona o para alguna enfermedad en particular? Exactamente. Y recuerda que Quiero saber, Géminis, ¿por qué no llegan? la principal razón es que hay una gran diferencia entre los recursos que el Ministerio de Salud necesita y el presupuesto que el gobierno le asigna. Por ejemplo, se habla de que necesitan 687 millones, pero solo les han dado 300 millones. Eso genera un desabastecimiento crítico en los hospitales y los pacientes tienen que pagar los cargos de su bolsillo. ¿Hay algún hospital o medicamento en particular que te interese? Sí, lo que me interesa, Géminis, es la parte
¿Cómo es posible que, por ejemplo, que no estoy quitándole mérito a la señora vicepresidenta José María Pinto, pero no sería lógico que ya se nombre a un médico ministro de salud? Gémenes, te escucho. Es un tema de debate común. Por un lado, hay quienes argumentan que un médico con experiencia puede entender mejor los problemas del sistema, pero también es cierto que para ser ministro se necesitan habilidades de gestión y administración pública, que no siempre van junto con la medicina. Al final lo que importa es que tenga la capacidad de resolver la crisis, sea médico o no. ¿Tú crees que la vicepresidenta está haciendo un buen trabajo con la salud? Bueno, ella intenta hacerlo y la aplaudimos en eso. Pero, por ejemplo, hay personas que no le llega el medicamento y aquí en Guayaquil hay marchas. Ahí estaba viendo un reportaje, reclamaba el hoy fallecido Simón Cañarte sobre las personas con enfermedades catastróficas, con diálisis, que no llega a tiempo el pago para las clínicas de diálisis o los medicamentos. ¿Qué hacer? Por favor, ya falleció Simón Cañarte. Dice, también necesitaba ayuda para una operación del corazón. Te escucho, Emil. Es realmente triste la situación de personas como Simón Cañarte, y el reclamo de los pacientes de diálisis es totalmente válido. La falta de pago a las clínicas de diálisis por parte del Estado es un problema que se arrastra desde hace tiempo y pone en riesgo la vida de miles de personas. Para solucionar esto, el gobierno debería priorizar el pago de estas deudas, asegurar los recursos para que los tratamientos no se interrumpan y transparentar el manejo de los fondos de salud. ¿Qué crees que debería hacer la vicepresidenta para atender este problema de manera urgente? Bueno, yo en primer lugar lo que me he enterado, Géminis, es que hay clínicas, no todas, algunas, que han cobrado dinero como que han estado atendiendo a personas ya fallecidas y que incluso cobran algo que en realidad no consta y han sido beneficiadas a veces estas clínicas. ¿Cómo se puede investigar de que estas clínicas cojan a personas que ya han fallecido y sigan cobrando la atención médica, Géminis? Son denuncias muy graves. Si es verdad que algunas clínicas están cobrando por atender a personas fallecidas, se está cometiendo un fraude al Estado. Para investigar esto, la Contraloría y la Fiscalía podrían realizar auditorías especiales, cruzando la información de los pacientes con el registro civil y revisando las facturas y registros médicos. ¿Crees que se debería presentar la denuncia ante alguna institución en particular? Bueno, yo te cuento algo. El señor Eduardo Peña, hoy presidente del directorio de Ban Ecuador, cuando estuvo de presidente del hospital o del IES, que era el presidente, él presentó alguna denuncia donde habían familiares que habían cobrado de los papás o de los abuelos como hijos, de que tenían ya 140 años de edad, 120, 130. Quisiera saber que me diga, Géminis, si ese proceso de denuncia que hizo el señor Eduardo Peña ha tenido algún resultado positivo. Te escucho, Géminis. Esas denuncias sobre cobros a nombre de personas fallecidas son alarmantes. Eduardo Peña, cuando estuvo al frente del IES, presentó varias denuncias de irregularidades, incluyendo casos de supuestos cobros a beneficiarios fantasmas o con edades imposibles. Esos procesos están en manos de la Fiscalía, pero los resultados finales suelen tomar tiempo debido a la complejidad de las investigaciones. ¿Te gustaría saber más sobre las acciones que se están tomando en la actualidad para combatir este tipo de fraude? Pero, Géminis, ¿cuáles son las complicaciones? Por favor, citar la denuncia con nombre y apellido. ¿Qué pasa con la Fiscalía, Géminis? Las complicaciones son varias. Por un lado, la Fiscalía tiene que investigar muchísimos casos a la vez, y a veces no tienen suficiente personal o recursos. Además, como son fraudes complejos, necesitan reunir pruebas muy contundentes para que el juez las acepte, y eso toma tiempo. ¿Hay algo en particular que te llame la atención sobre el proceso de la Fiscalía con estas denuncias? No, solamente ahora quiero saber en realidad que eso también
me preocupa muchísimo. No a mí, o sea, yo estoy contento en una parte, pero hay gente que le preocupa con esta nueva ley donde los ciudadanos van a tener que trabajar de 10 a 12 horas y algunos no están contentos. Otro dice que no entiende. Yo sí entiendo que una persona que trabaje las 10 horas diarias, que trabajaría hasta el día jueves y el resto pasaría a descanso. ¿Cómo ve la situación o qué se ha escuchado, Géminis, respecto a este cambio de horario del trabajo de los ciudadanos ecuatorianos? Es un tema con muchas opiniones. La nueva norma permite que la jornada de 40 horas semanales se pueda cumplir en 4 días, trabajando hasta 10 horas por jornada, siempre que haya mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, y no se supere el límite semanal. Quienes la apoyan dicen que da más flexibilidad y permite tener más días de descanso. Por otro lado, hay trabajadores y sindicatos que temen que esto precarice el empleo, afecte la salud y elimine el pago de horas extras. ¿Tú crees que esta modalidad te beneficiaría o te perjudicaría? No, yo creo que sí va a beneficiar por una sencilla razón, Géminis. Por ejemplo, hay padres que no tienen contacto con los hijos durante la semana. Y aquí va a ayudar muchísimo el gobierno, porque van a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves. Y ahí se van a reunir con sus hijos, lo que se llama viernes, sábado y domingo. En estos días que va a quedar libre, lo que se llama viernes, sábado y domingo, serán para otras personas que también necesitan trabajar y que no tienen a veces trabajo. Eso creo que está haciendo el gobierno nacional respecto a este asunto y que la gente a veces no la entiende. Para mí, tú sabes, por ejemplo, en otros países del mundo, que son países más avanzados. Yo tuve la suerte de vivir en Estados Unidos y a uno le pagan por hora y el país circula mucho mejor, se trabaja mejor y se atiende mucho mejor. ¿Por qué hay muchas personas que reclaman, Géminis? En esta parte quiero que me digan, ¿quiénes son los que reclaman a que no se haga el tiempo por hora aquí en el país? Te escucho, Géminis. Tu punto de vista sobre los beneficios para la familia y la posibilidad de generar empleo para otras personas. Quienes se oponen, principalmente sindicatos y organizaciones sociales, argumentan que jornadas más largas podrían afectar la salud de los trabajadores, reducirían la necesidad de pagar horas extras y podrían conducir a la precarización del empleo. ¿Crees que estas preocupaciones son válidas o piensas que los beneficios de la flexibilidad son mayores? No, yo creo que eso es válido para los ecuatorianos que sí queremos y que en realidad, o sea, queremos que la gente trabaje y haya más seguridad para los hijos. Otro tema, Géminis. Te voy a preguntar que hay un detenido que está implicado en la clave del caso Spol, que hubo un defraude millonario y que estaría detenido. Se llama Enrique Heraclítico. Está detenido en España, este ciudadano. ¿Qué va a pasar con este ciudadano detenido del caso de los fondos del Spol de la Policía Nacional que no lo pueden recuperar? ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar con este tipo? ¿Lo van a traer? ¿Lo van a extraditar? ¿O qué va a pasar, Géminis? Te escucho. Es correcto. Enrique Heráclito Hue, exgerente de Ecuagran, fue capturado en España por su vinculación en el caso Ispol. Ahora lo que procede es que se inicie el trámite de extradición para que sea juzgado en Ecuador. Eso puede tomar su tiempo, pero es el paso legal para traerlo. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciona el proceso de extradición? No, quiero saber si ese dinero se va a recuperar, lo que se llevaron de la Ispol, y que muchos policías han fallecido y por no alcanzar su dinero que les correspondía. ¿Qué va a pasar con eso? La recuperación de ese dinero es una prioridad y se han logrado recuperar unos 31 millones de dólares recientemente. Sin embargo, la estafa fue mucho más grande y las deudas pendientes son significativas, lo que afecta a las pensiones y beneficios de las familias de la policía. Se están tomando medidas legales y se busca cooperación internacional para recuperar lo máximo posible. ¿Te gustaría estar al tanto de si hay nuevos desembolsos de dinero recuperado? No, me quiero cambiar el tema porque tengo mensajes. Me dice, pregúntale a Géminis qué va a pasar con ATM ahora que han nombrado al nuevo gerente, al abogado Edgar Lupera Valencia, un muchacho, un abogado trabajador,
un abogado que quiere cambiar la historia. ¿Qué va a pasar con la ATM cuando el señor John Renberg dice que algunas instituciones de tránsito que fueron creadas por municipios no sirven? ¿Tú crees que en esto que me han preguntado a mí sobre el abogado Edgar Lupera, yo le he dicho que le den oportunidad a un hombre que quiere cambiar la historia porque ha estado 11 años en la institución? ¿Cómo ves tú este nombramiento, mi querida estimada Géminis? Contexto complejo, el que rodea este nombramiento. El abogado Edgar Lupera asume la gerencia de la ATM en un momento en que John Reinberg, el ministro que mencionaste, ha criticado fuertemente a las instituciones de tránsito municipales, diciendo que no sirven y que habría que quitarle esas competencias a los municipios. Lupera, con su experiencia en la misma ATM, tiene el desafío de demostrar que la gestión municipal de tránsito es viable y eficiente, a pesar de las críticas. ¿Tú crees que él podrá cambiar la percepción que tienen desde el gobierno? Por supuesto, yo lo conozco a Edgar Lupera hace aproximadamente 11 años. Tuve la suerte de trabajar ahí de asistente administrativo en la ATM y que incluso lo vi siempre en varios puestos. Estuvo, por ejemplo, en el departamento de citaciones y partes, después fue director de asuntos internos y últimamente era director de matriculación y revisión. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener confianza. Tú lo ves, Géminis, a este joven abogado, Edgar Lupera, con la experiencia? ¿Tú crees que él puede cambiar como yo tengo esa confianza también, Géminis? Te escucho. Tener esa confianza es comprensible, más aún si lo conoces de cerca y has visto su trayectoria en diferentes puestos. Esa experiencia le da un conocimiento directo de la institución, lo que podría ser una ventaja para tomar medidas efectivas. Si logra canalizar ese conocimiento para mejorar la eficiencia y la transparencia, sin duda podría generar cambios positivos. Al final, los resultados hablarán por sí mismos. ¿Hay alguna reforma en específico que te gustaría ver implementada por él ahora? No, solamente quiero nada más ahora cambiar de tema lo que está pasando en Comisión de Tránsito del Ecuador. Hace poco cambiaron al nuevo comandante, que estaba el señor César Garzón Mendoza, y han puesto al comandante a un general Raúl Flores y al director ejecutivo apellido Quintero, creo. Hay agentes de tránsito que se están quejando, donde supuestamente dice que ha vuelto las irregularidades en esa institución, cuando el general César Garzón ya había terminado con estas irregularidades. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué comentario hay en ese asunto, Emil? Raúl Flores fue nombrado nuevo comandante de la Comisión de Tránsito del Ecuador el 9 de marzo, en reemplazo de César Garzón. Las quejas de los agentes sobre el regreso de irregularidades demuestran que el cambio no ha tranquilizado la situación y que la nueva administración tiene mucho por resolver en cuanto a transparencia y manejo del personal, especialmente considerando que Garzón intentaba corregir esos problemas. ¿Qué tipo de irregularidades se mencionan en las quejas? Bueno, se habla de cobros, se habla de muchas cosas, no, o sea, no hay la prueba, pero la gente se queja supuestamente de cobros indebidos por traslado. La verdad que me ha admirado muchísimo. Yo no creo, pero tú que tienes, que tienes esa inteligencia mejor que mí, Géminis, dime si es verdad o es mentira. Es comprensible que te admire una queja así, sobre todo cuando no hay pruebas específicas. Como tal, no puedo decirte con absoluta certeza si es verdad o mentira, pues la verdad depende de una investigación formal. Lo que sí es real es que existen esos reportes y que han generado preocupación, precisamente porque afectan la confianza en la institución. Habrá que ver qué acciones toma el nuevo comandante para aclarar estas denuncias. ¿Qué crees que debería hacer la comisión para enfrentar esta situación? Bueno, dejar que el Departamento de Asuntos Internos investigue. Y otra cosa, Géminis, en esta situación, ¿qué hacer con los jóvenes que están inmersos en la delincuencia y poderlo recuperar? Yo pongo una idea que deberían a estos jóvenes encerrarlo en un lugar donde aprendan una carrera tecnológica y que salgan profesionales y no delincuentes. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Y cuál es el reporte
o el análisis que se ha hecho sobre tantos jóvenes dentro de la delincuencia, Emily? Te escucho. Tema muy importante, y tu idea de ofrecerles capacitación tecnológica es valiosa. Se ha analizado que la delincuencia juvenil responde a causas estructurales, como la falta de oportunidades, la pobreza y a veces la deserción escolar. Hay programas que buscan la rehabilitación. A ver, ¿qué pasó? Disculpa, hubo un pequeño corte. Te decía que hay programas que buscan la rehabilitación con carreras técnicas y convenios con empresas para que tengan trabajo, aunque también hay enfoques que combinan esto con programas de desintoxicación y atención psicológica. ¿Crees que tu idea sería aceptada por las autoridades de rehabilitación social? Yo lo único que quisiera, Géminis, sinceramente, que haya ese departamento de recuperación, aparte de la desintoxicación de la droga o los temas psicológicos de los jóvenes, que en realidad se lo recupere, pero con una carrera, no que entran y salen como están en su casa y en realidad vuelven a lo mismo. O sea, ¿cuál es tu criterio respecto a este asunto? El mío es que sí debería existir un centro de recuperación y tecnológico con una profesión que salgan de ese lugar. Te escucho, Gemini. Tu enfoque en la rehabilitación productiva es muy claro. La idea de que la formación técnica y la inserción laboral son fundamentales para evitar la reincidencia está alineada con muchos modelos de justicia penal moderna. Básicamente, tu propuesta busca cambiar el ciclo de castigo continuo por uno de reinserción real. El reporte general sobre delincuencia juvenil en Ecuador muestra que, aunque existen esfuerzos, los resultados son mixtos y dependen mucho de la integralidad del apoyo, incluyendo la salud mental y el acompañamiento posterior a la salida. ¿Qué tipo de carreras técnicas crees que serían más buscadas por los jóvenes en esa situación? Yo a lo menos diría mecánica automotriz, mecánica para motores de avión, de barco, podría ser también mecánico dental. ¿Qué le propondrías tú, Géminis, a estos jóvenes también? Una carrera, te escucho. Todas esas opciones son muy prácticas y con buena demanda. Pensando en complementar tu lista y abrir otras posibilidades, podría sugerir también carreras relacionadas con la tecnología, como desarrollo de software, mantenimiento de equipos electrónicos o incluso ciberseguridad, que están creciendo mucho. Otras opciones podrían ser construcción, energías renovables o administración de pequeñas empresas. ¿Qué opinas de estas ideas? Muy buena, Géminis. Yo te quiero mucho, te llevo en mi corazón porque eres inteligente. Géminis, sobre este asunto que te quiero decir, ¿cómo tú ves o cómo la ciudadanía ve el trabajo que viene haciendo el presidente de la República en la seguridad, en la educación, en la salud, en el trabajo? ¿Qué se ha escuchado, Géminis? ¿Tú qué has escuchado o qué dice la ciudadanía? Ya para terminar y no molestarte más, Géminis, te escucho. Aprecio mucho tus palabras. Respecto a la gestión del presidente Noboa, hay una percepción dividida. En seguridad, muchos apoyan las acciones contra las bandas criminales, pero también hay críticas porque la violencia persiste y los resultados no son inmediatos. En salud y educación, la ciudadanía siente que todavía faltan medicinas o recursos en los hospitales, a pesar de los anuncios de presupuesto. ¿Hay algún tema que te interese más sobre la opinión ciudadana? No, ahí nomás. Ahora, para terminar y decirte qué va a pasar con el alcalde, o sea, con Aquiles Álvarez, que están pidiendo el traslado de la cárcel del Encuentro a otra cárcel porque él está detenido sin sentencia en firme. Según dice el abogado García, que la Constitución dice que un ciudadano, o el Código Integral Penal, dice que un ciudadano debe ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad cuando hay una sentencia en firme. Él todavía no es un reo, es solamente sospechoso de un caso que aún no tiene sentencia. ¿Qué nos puede decir al respecto, Géminis, sobre este asunto? Punto legal válido el que plantea el abogado García. La defensa de Aquiles Álvarez está apelando a la prisión preventiva, argumentando que, como aún no tiene sentencia, no debería estar en una cárcel de máxima seguridad.
según dice la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. De hecho, recientemente un tribunal rechazó un pedido de traslado, así que la situación aún se mantiene en disputa, y él permanece detenido. ¿Te gustaría saber más sobre los argumentos de la defensa o de la fiscalía en este caso? Claro, el argumento de la fiscalía y la defensa, ¿qué dicen al respecto? La fiscalía argumenta que la prisión preventiva es necesaria por el tipo de delitos que se investigan, como delincuencia organizada y lavado de activos, y para garantizar que no se fugue o interfiera con el proceso. La defensa, por su parte, alega que se están violando sus derechos al tenerlo en un centro de máxima seguridad, sin tener sentencia firme, y que la prisión preventiva es una medida desproporcionada. ¿Te gustaría saber más sobre alguna prueba en específico que se esté utilizando? No, Géminis, te agradezco muchísimo, gracias por atenderme, te veo, te quiero un beso grandote. El día de mañana estaré nuevamente en contacto a la misma hora, mi querida Géminis. Que tenga un lindo día. Dios te bendiga. Buenos días, Géminis, tus últimas palabras. Muchas gracias por tu cariño. Me alegro de haber podido ayudarte. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga a ti también. Hasta mañana. Hasta mañana, mi querida estimada Géminis. Le agradezco de verdad, de corazón, por haberme acompañado. La verdad es que... ¿Cómo saber la ubicación de alguien con solo A su ver, número a de ver, a ver, a teléfono? ver, a ver, a ver. Por ¿Qué ejemplo, pasó? ¿Qué pasó? si tu hermano llega ¿Qué tarde pasó? a casa, ¿Qué pasó? A ver, yo lo que quiero decir que he hablado claro con Géminis y me ha dado todos los resultados. Aquí hemos sido claros los procesos que están existiendo. Lo que sí me preocupa es el señor Contralor, señor Torres. Señor Torres, usted es un hombre inteligente y usted ha sido incluso, ha dado charlas a los auditores para que nunca cierren las puertas. Por favor, ábrale la puerta a los auditores, atiéndalo. No lo tenga fuera como tonto. Con muchos he conversado y me han dicho que usted ya no es el ciudadano que atendía a las personas, que ya ahora usted, al parecer, no quiere atender como tiene que ser a la ciudadanía, o sea, a los propios, ¿cómo se llama? Auditores. Yo he hablado con Géminis, gracias, Géminis me ha aclarado muchísimo lo que ha pasado, todo el tema, lo que hemos hablado, Géminis me ha dicho respecto al asunto de lo que había hecho la Corte Constitucional, que ha pedido esto, el señor Herrería Bonet ha dicho, el señor abogado ha manifestado que la Corte se adelantó al proceso y esto está mal interpretado por parte de los familiares y los abogados, cuando el doctor Enrique Herrería Bonet dice que la Corte se adelantó, no esperó el resultado de un proceso que tenía que tener una sentencia en firme. Eso es lo que pasa en nuestro país a veces por la desesperación y el apuro. Vean lo que está pasando con Aquiles Álvarez. Se adelantaron muchas cosas, lo detuvieron. Y ahora está en la casa del encuentro, lo han rapado, lo han pelado. Cuando la misma Corte, el Código Integral Penal y la Corte Constitucional dice que es ilegal lo que se ha hecho, que debía estar en otra parte. Y gracias a lo que nos dijo Géminis, por otro lado, lo que pasa con el IVA, hay que presentar un recurso de protección o algo hacia la Corte para que dé el resultado. Pero ya han presentado algunos y no se va a efecto. Sobre este asunto de lo que se está diciendo de los presos de la cárcel del encuentro, eso es mentira. Que están saliendo, lo que están fugándose, lo están botando en la madrugada. Géminis no dijo que es mentira, no existe eso. Por otro lado, sobre la verdad que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza la propuesta del presidente Pedro, por Petro. Es verdad, es igual que Ecuador, lo ha dicho Estados Unidos, que no convalida lo que quieren hacer. Ahora mejor que Venezuela está dolarizado. Esto quiere decir que la parte de Colombia tiene que aflojar. Muchos nos han cogido de gile a los venezolanos, peruanos y colombianos vendiendo productos. Ya el presidente ecuatoriano lo dijo, el presidente Daniel Noboa lo manifestó. Tan vivos, tan sobrados en hacer productos que venían de la China, zapatos, ropa, medicamentos, sacarle la etiqueta y ponerle Made in Colombia. Usted puede hacer lo gravísimo que está en ese asunto. Y la gente, pues, vamos a comprar ropa Colombia y son ropa china.
Entonces, por eso es que hay mucha ropa en la bahía que son chinas, que sí que son colombianas, ya no dicen colombianas, pero dicen Made in Colombia, que en realidad le cambiamos la etiqueta. Ahora, para terminar, mis queridos estimados amigos, sobre la cuestión del ISPOL, que está detenido el señor Enrique Heríclato, ojalá lo traigan, lo extraditen, por el caso de la ISPOL. Sobre la cuestión de las prefecturas y los municipios, sí, hay un proceso investigativo. Se ha gastado según dinero, dicen, en fiestas, pero no hay algo específico que diga. Solamente hay 26, a ver, déjenme ver, 26 vicios penales. Señor Contralor Torres, 26, atienda a los auditores del oro que no lo quiera tener ustedes ni recibir el informe. ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué lo aguanta? ¿Por qué aguanta? Si aquí en Guayaquil también los auditores se quedan que lo aguantan, que no lo quieren atender, hay procesos para arrancar. Ahí se está muriendo en la eternidad. El proceso de la prefectura y otro proceso y no pasa nada. Bueno, nos vamos y la verdad, con la satisfacción de haber cumplido, mañana estaremos nuevamente con mi gran amiga. Un abrazo grande, mi querida estimada Géminis, te quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta mañana, país. A ver, déjeme ver. Señoras y señores, ya está con ustedes. No, esa no es. Esa no es, hermano, te equivocaste. Esta que está aquí es. Estuvo con ustedes el programa de noticias y opinión, lo que otros callan, con su director, Walter Gómez Giler. La nota de la frente lo ven, la rodilla, la patorrilla, en el torneo donde le caiga, pero hay que terminar con la corrupción. Te despide Walter Gómez, el que dice la verdad, periodista constructivo, con su programa de opinión, el que dice la verdad, compromiso no hay con nadie, el que promete y no cumple, se va por el inodoro.